señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 8 de diciembre del año 2023. Voy con los saludos. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano y compañeros de audiencia. Buen día para Marcia Collazo, que está en su casa, ¿no? Buenos días para todos. Les decía que tengo un eco en el sonido. No sé si ustedes también lo escuchan cuando hablo. Se fue, creo que se fue. Ahora sí, estamos escuchando bien. Bien. Juan Gropone, buen día. Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día, aquí estoy lidiando con lidiando con un teléfono celular. Creo que lo va a dominar, creo que puede. Vamos con el primer tema. Afloja la manita. ¿Qué actitud deberían adoptar los medios de comunicación, los ciudadanos y las instituciones ante el narcotráfico? Este tema, esta discusión estuvo ahí arriba de la mesa las últimas 2 semanas a raíz de la entrevista al narcotraficante Sebastián Marcet realizada por el programa Santo y Seña de Canal 4. Por eso, varios de los tertulianos querían hablar de esta cuestión y tal vez podamos empezar con Marcia, porque Marcia manejaba un planteo concreto. A ver, te damos la palabra. Bueno, sí, Emiliano. A mí me parece que es hora de poner sobre la mesa la ética con mucha fuerza, es decir, la opción entre tener una conducta correcta y una incorrecta, entre buscar el bien o buscar el daño, básicamente. Esto hasta un niño lo sabe, porque como bien se ha estudiado, los niños también tienen sentido del honor y del peligro. Entonces es hora, más que nunca, repito, en momentos en que avanza de una manera muy alarmante el narcotráfico en todas las dimensiones de la vida, es hora de remarcar que es algo que está muy, pero muy mal, que es algo que causa mucho daño, mucho dolor, mucha muerte. Muchísima criminalidad, muchísima adicción, muchísima enfermedad. Pero también, como te acordás que lo dijimos en un programa en determinado momento, tiene miles y miles de peones que después son víctimas de muertes, no solo ellos, sino también su entorno, terribles. Aquel libro que yo en su momento les recomendé leer, Morir es un alivio, es una investigación periodística justamente, entrevistas, no a narcos pesados, sino justamente esos muchachos que están absolutamente hundidos, sin esperanza posible de otra vida que no sea la de servir a la red del narcotráfico. Entonces, la responsabilidad ética no es una opción del periodismo, es uno de sus pilares fundamentales. Se hizo una entrevista en la que no se aclara en ningún momento que se trata de un narcotraficante que por algo están buscados. No se aclara que es buscado porque sobre su persona pesan muchos crímenes. Se echa mano del manido derecho a la información, pero en realidad se hace uso y abuso de ese derecho a la información. Porque yo pregunto, ¿qué derecho a la información tenemos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de este país, o de los demás países que han visto esa entrevista, o que han elegido no verla? ¿Qué derecho a la información tenemos en cuanto a una entrevista supuestamente objetiva a un narcotraficante que está prófugo, con paradero desconocido? Eso ya de por sí es muy grave, porque yo y cualquier persona se pregunta si pudo llegar una periodista, ¿cómo no pudo llegar la policía? Empecemos por ahí. No hubo una balanza mínima, Se lo presentó prácticamente como un buen tipo, como un creyente en Dios y en los valores de la familia. Buen mozo, afable, simpático, hospitalario, con un buzo de no sé qué marca conocidísima. Bueno, se hace esa entrevista por algún motivo importante. Por ejemplo, que Marcet tuviera rehenes y que entonces el dilema fuera hacer o no hacer la entrevista porque de repente así podemos salvar la vida de esos rehenes. No. Se presentó esa entrevista para que se entregara a Marcet, lo cual hubiera sido ya una justificación ética enorme. Tampoco. Entonces, nos preguntamos cuál es la causa ética que hay de por medio. Nos preguntamos cuál es el fundamento, la justificación, si tú querés el eximente
que hay de por medio. Y dejo para después seguir hablando sobre todas las consecuencias. ¿Quién toma la palabra? Acá hay varios pensando. El primero que se larga es Juan, creo. Bueno, yo este tema lo veo con dos posibilidades de enfoque, desde mi punto de vista. Uno es pensarlo en el estado actual, ¿no? Es decir, en la sociedad en la cual vivimos. Y otro es considerarlo en abstracto, ¿no? Considerando para el futuro. Entonces, para el presente, bueno, la venta de drogas, pero no el consumo, está prohibida por la ley en el Uruguay hoy, ¿no? Insisto, está prohibida la venta y la producción, pero no el consumo. Salvo en el caso de la marihuana, ¿no? Salvo en el caso de la marihuana, sí. Pero controlado. Yo me refiero a las drogas prohibidas, ¿no? Entonces, parece que hay un límite muy claro, que es la frontera legal. Es decir, uno de los límites clarísimos es que la apología del delito, ¿no? Es decir, como esto es un delito, hablar a favor de todo esto es un delito. Ese es una primera un punto muy claro, pero yo prefiero el enfoque alternativo, que es considerar el hecho contundente de que la guerra contra los narcos se está perdiendo no en el Uruguay, se está perdiendo en el mundo, se está perdiendo en el planeta Tierra. Entonces, la ética yo creo que impone que recomendar qué hacer, ¿no? Es decir, qué hacer de verdad con este problema. Y aquí quiero recordar una sentencia de Einstein que dice que si se hace lo mismo, no se pueden esperar resultados diferentes. Es decir, es obvio. Es decir, si hasta ahora, con digamos 20, 30 años de combate por la fuerza contra el delito del narcotráfico, no ha logrado otra cosa que el narcotráfico avance y que crezca, es decir, entonces estamos mal. Es decir, tenemos que hacer algo diferente. Eso me parece absolutamente obvio. Yo digo que la ética impone decir que hay que hacer algo diferente porque esto no puede seguir así. No puede seguir diciendo pongamos más policías, matemos más gente, hacemos todas esas cosas. Eso no es un camino. Entonces, creo que con este punto de vista, lo único ético, es decir, en esta segunda alternativa, es que hay que cambiar el rumbo y aprender de la historia. Y la historia es muy clara. La guerra está perdida. Y la única salida es la legalización de este tráfico de drogas. Pero esa segunda parte de tu planteo no tiene que ver con la entrevista en sí misma. Tiene que ver, porque yo creo que lo que importa, el tema que importa sobre las drogas es que de algún modo hay que cambiar el rumbo. Uh-huh. Es decir, no hay que ocuparse de lo que pasa ahora, sino que hay que ocuparse del futuro. Entiendo. Entonces, ¿quién va? ¿Gonzalo? ¿Alejandro? Bueno, a mí la entrevista me pareció muy interesante, al punto que me senté a mirarla con mi esposa y bueno, pues la vimos. En la segunda parte, solo una parte, porque por circunstancias personales no podía verla entera, pero me pareció sumamente interesante. Creo que es legítimo lo que hizo el periodista, en fin, la encargada de haber hecho la entrevista y el periodista que la presentó. Creo que es legítimo. De todas maneras, lo que me quedó un poco de regusto fue que, de lo que yo vi por lo menos, fue que quedó una imagen demasiado buena de Marcet. Y eso son cosas que pegan, ¿no, verdad? Creo que uno de los problemas que hay para la difusión en los barrios más carenciados en particular y entre la gente más joven, para la difusión de todo este tráfico de drogas, es la buena imagen que la gente tiene en esos medios de lo triunfadores que son y lo buenas personas y los ganadores que son quienes se dedican al narcotráfico. Y bueno, me quedó la sensación de que después de estos dos programas de televisión, la gente que los estaba viendo, que fue muchísima porque el rating fue enorme, sobre todo la gente joven, naturalmente, pudiera quedarse todavía más entusiasmada con la idea de que
Qué bueno que sería tener una posición como la de Marcet, ¿no? ¿Verdad? Un hombre simpático, agradable. Esa es una afirmación que se ha hecho, ¿no? Esa es una preocupación que se ha planteado. Ahora, yo pregunto, ¿qué imagen de éxito transmitió o pudo haber transmitido Marcet en esa entrevista? ¿Dónde estaba el éxito? Es una persona que está encerrada, está presa. O sea, que solamente puede conversar con una periodista porque logró armar toda una logística por la cual esa periodista se tomó un avión, 2 aviones, unos helicópteros, la llevaron sin que pudiera observar cuál era el recorrido y terminara no sé dónde, que probablemente era una casa transitoria en la que Marcet la recibió para dar este reportaje. ¿Dónde está el éxito? Está el éxito quizás... Tiene que vivir clandestinamente, tiene que tener un elenco, un cuerpo de seguridad y de matones a su servicio que lo protegen para empezar, de la policía, de eventuales fuerzas de seguridad y seguramente también de otros narcotraficantes. ¿Dónde está el éxito? Tenés razón, pero la imagen que daba era un hombre feliz, un hombre con una buena familia, un hombre tranquilo, un hombre con buena salud. Pero que tiene que vivir en esas condiciones. Sí, supongamos que todo eso sea correcto, pero que tiene que vivir en esas condiciones. Y que bueno, y cuando uno piensa en los que se dedican al micro narcotráfico, quizás en los barrios más carenciados, pero no solo ahí, pero sobre todo quizás ahí, lo que están buscando es eso, tener una imagen de poder. Y la imagen de poder sí que la dio Marcet. Bueno, y que era un hombre feliz. Sí, y parecía un hombre feliz, ¿no? ¿Verdad? Que bueno, tendría esos... Es un buen actor. Sin duda. Gonzalo. Bueno, yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se dijeron y otras evidentemente no, porque para mí la entrevista fue una payasada absoluta. Creo que le dio la razón y explicó lo que le dijo Bielsa a los periodistas deportivos. En una entrevista que le dijo, bueno, yo que ustedes, la verdad, lo que ustedes opinan no me importa mucho, porque ustedes están buscando rating, están buscando decir cosas que les llamen la atención a la gente para que los lean. Entonces a mí la opinión de ustedes verdaderamente no me interesa. Y yo tengo amigos míos periodistas que se ofendieron con razón, porque son periodistas serios. Con Bielsa. Se ofendieron con Bielsa y se ofendieron personalmente y quedaron muy enojados con Bielsa. Pero yo creo que esta entrevista, que yo traté de mirarla, y creo que demoré 1 hora y media escuchando pamplinas, hasta que apagué el televisor, y la segunda, por supuesto, que ni me interesó. Digo, es una vergüenza. Desde el punto de vista periodístico, ¿tá? Y te muestra que estamos llegando a una civilización en la cual hoy día vos ya no sabés qué quiere decir la libertad de expresión, el derecho a emitir tu opinión. Si empieza a tomar estos carices, empieza a tomar este tipo de... donde por conseguir un rating vos sos capaz de hacer cualquier cosa. Y no voy ni siquiera a entrar en esas consideraciones que ustedes han entrado, de si es correcto o no darle así a un narcotraficante la oportunidad de expresarse y que parezca... Porque tiene un montón de mentiras, además. Hay una larga historia de entrevistas realizadas a personajes que viven en la clandestinidad, ¿no? Sí, por eso yo no... Desde narcotraficantes, pero antes, yo qué sé, guerrilleros... ¿Y cómo? Y el Chapo Guzmán, que le costó que lo tomaran preso. El Chapo Guzmán dio una entrevista, creo que fue a Sean Penn, y lo siguieron y lo encontraron y se lo llevaron para Estados Unidos. Más allá de eso, yo realmente lo que a mí me preocupó de este incidente es ver cómo se puede utilizar cualquier tema, incluso una persona como un delincuente, como vos bien decís. Es decir, sí, da una imagen para los jóvenes, esos que no ven futuro ninguno, una imagen de prosperidad, de que está bien vestido, pero toda esta gente termina muerta muy temprano. Esta gente vive escondiéndose, vive en un estado de tensión terrible, su mujer también. Incluso esas series tan criticadas de los narcotraficantes, la de Pablo Escobar y la del Chapo Guzmán, yo me las vi todas en realidad, me interesaron. Muestran lo terrible de esas vidas. Es decir, son vidas en guerra. No es ese un modelo para nadie. Pero claro, para un muchacho que está ahí, que no tiene nada, que puede ser. Pero a mí lo que me importa de esto es señalar que yo creo que el problema que estamos y que este episodio, este triste episodio, deja en claro, es que nosotros los espectadores que queremos informarnos,
a través de los canales de televisión prestigiosos del pasado, estamos empezando a dudar de qué es la información que nos llega. Y les agrego esto. Llegó mi hija de Italia, que tiene 2 hijos adolescentes, y yo le pregunto, ¿pero tus hijos ven la televisión? No. Me dice, no. Ellos si tienen información, van, buscan en las redes, buscan lo que es. Es decir, ya ese elemento que para nosotros fue tan importante en nuestra formación, no existe más, no le podés tener más confianza. Se ha convertido en un elemento de divulgación, de propaganda para obtener más rating, y pueden llegar a decir cualquier cosa. Entonces, a mí eso me preocupa enormemente. Creo que es un cambio civilizatorio y tenemos que volver a definir qué es la información pública y cómo hay que manejarla y qué es un periodista serio. Yo preguntaba hace un rato qué éxito mostró Marcet en la entrevista, porque me parecía que éxito nada, ¿no? Hay oyentes que dicen, bueno, sí, pero demostró poder, demostró capacidad de desafiar a las autoridades y demostró poder adquisitivo, ¿no? El famoso tema del reloj, sí, los 2 helicópteros que tenía, ¿no?, puesto y toda la infraestructura con la que se desplaza. Eso, dicen algunos oyentes, para alguna parte de la población, para quizás algunos sectores, incluso jóvenes, eso puede ser atractivo. Incluso desafío a las autoridades con éxito, porque la verdad que aunque sigue preso, como decís tú, preso en los hechos, ¿no es verdad? O sea, muy limitado en sus desplazamientos y en sus posibilidades de accionar público, de todas maneras no lo tienen preso. Y no lo tienen preso pese a que teóricamente lo están teóricamente por lo menos lo están persiguiendo de todos lados, ¿no? Bueno. Otra cosita. Sí, a ver. Muy corta. Otro programa que estaban discutiendo justo esta entrevista. Una de las personas que estaba participando en el programa decía, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que nosotros estamos teniendo una sociedad en la cual impulsamos a los jóvenes al consumo y que lo importante es tener la capacidad de consumo. Y nos dio un brillante discurso que duró 3 minutos y medio. Después habló otro más y después vinieron 25 minutos de tanda para que fomentan el consumo de las cosas más disparatadas y diversas del mundo. Es decir, ¿en qué programa estás metido? En que vos perorás contra el consumo y después las 3/4 partes del programa son propaganda de que vos consumas más recursos. Y vos estás criticando de que a los jóvenes le estamos dando esta falsa imagen de que lo importante en la vida es el consumo. Marcia, volvemos a tu inquietud inicial. Quiero decir algunas cositas muy puntuales. Me parece completamente vergonzosa la entrevista y me parece miserable la intención que trasunta. Eso lo quiero decir con mucha fuerza. Miserable porque no sabemos hasta dónde nos están informando y de qué. ¿De qué nos están informando, en efecto? ¿De la opinión de un narcotraficante buscado al menos por 3 estados? ¿Nos están informando de esa opinión? ¿Hasta dónde esa opinión a mí me puede interesar? ¿Hasta dónde esa opinión puede ser verdadera o por lo menos verosímil? ¿Hasta dónde además no hay, por lo menos de parte del entrevistado, una burla fenomenal a todas las leyes de esos 3 estados y de paso a la ciudadanía entera? Porque saben una cosa, acá hay daño a la ciudadanía. Yo no la vi en la entrevista, y creo que hubiera estado buenísimo negarse a verla masivamente. No te perdiste nada. No, pero masivamente va a haber dado un ejemplo de repudio. Yo creo que hay una burla, hay un desafío a la norma, que es gravísimo, que se da por añadidura al consumo que tú decías, Gonzalo. Creo que hay una fiebre y una locura consumista, pero también hay una fiebre de anomia, de burla y de desprecio a las leyes, que al fin de cuentas, ¿saben qué? Buenas o malas, son lo único que tenemos para más o menos ordenarnos en esta sociedad. Y quiero recordar, y Emiliano me corregirá, creo que no hay un código obligatorio de ética periodística en este país. Hay solo uno que se realizó entre los años 2012 y 2013, pero que es voluntario, es la adhesión de carácter voluntario. Pero bueno, aún así, entre los fundamentos dice que saben muy bien, y por eso hacen el código, del alto impacto que tienen los medios de comunicación a la hora de conformar cultura y ciudadanía.
Porque es así. Los medios de comunicación conforman cultura y ciudadanía y legitiman cosas al expresarlas a través de los medios. Entonces, bueno, en fin, yo creo que las consecuencias de proceder ligeramente, y también estoy de acuerdo con Gonzalo, proceder solo en función del sensacionalismo de la obtención de rating, está mal, y no es justificable, vuelvo a repetir, porque aquí no estaban en riesgo derechos básicos, que hubiera sido tal vez lo único justificable éticamente de haberle dado esta entrevista a un criminal. Alejandro. Entonces, si no empezamos a aclarar un poco la cancha, ¿saben qué? Vamos a terminar tragados por estas arenas movedizas. Bueno, yo estoy de acuerdo con la entrevista, me pareció interesante, muy interesante, realmente creo que estaba todo demasiado edulcorada, la imagen excesivamente edulcorada, la imagen que quedó de este señor, que naturalmente es un delincuente, y lo que sí que me quedé preocupado es que quizás en el programa, que no lo vi reflejado de una manera muy fuerte, se podría haber insistido en cuánta mentira podía haber en lo que estaba diciendo el señor Marcet, y además, bueno, destacar de alguna manera que no era, por supuesto, la mejor imagen que podía quedar del futuro de la juventud, por decirlo de una forma, la que estaba dando Marcet, porque no respondía en realidad a la verdad, y que eso era un daño, era la imagen de alguien que está dañando, para decirlo de una manera grosera, a la juventud. Sí, eso creo que quizás me hubiera gustado, quizás no, me hubiera gustado que en el programa se hubiera visto reflejado esto último que estoy diciendo, pero la entrevista me parece legítima y cada uno tiene creo que el derecho. Sí, me pareció interesante, me pareció muy interesante. Dijo yo no hice nada, yo no tengo nada, contra mí no hay nada, yo soy inocente, mi familia es divina. Todo el mundo, me pareció muy interesante que dijera eso, me pareció interesante saber lo que iba a decir, cómo iba a responder. Y otra cosa es que yo le creyera lo que estaba diciendo, que creo que nadie se lo creía directamente, se analizaba con detención lo que él decía. Creo. Pero lo que me preocupa, y que se lo comentaba hoy, bueno, a ustedes, ¿no? A Emiliano en particular, era la imagen que le podía quedar a la gente sobre el éxito que podía tener alguien poderoso luchando contra la sociedad globalmente, ¿no? Volvemos todo el tiempo a esta entrevista, pero el planteo de Marcia creo que era un poco más general, yo entendí que era más general. ¿Qué actitud deberían adoptar medios de comunicación, ciudadanos, instituciones ante el narcotráfico, ¿no? Intentemos así, ese enfoque un poco más amplio. Juan. Bueno, yo quiero hacer una exhortación. A ver, alguien me explique esta contradicción uruguaya, ¿no? La contradicción de que se puede consumir, pero no se puede producir o vender determinadas drogas. Es decir, ¿en qué estaban pensando los que redactaron eso? ¿Qué lógica tiene? Es decir, o es la clásica confusión que normalmente existe en el Uruguay, en que como te digo una cosa, te digo la contraria, ¿no? Tal vez algún día alguien me podrá explicar este asunto, porque creo que está muy en la raíz de las cosas, de los hechos, ¿no? Lo que pasa es que no es legitimar el consumo. El problema es que es imposible perseguir el consumo. Podrías perseguir a los que venden. El Estado puede, teóricamente, al menos perseguir a los que venden. Ahí está. Pero perseguir a los consumidores tendría que tener una enorme cantidad de gente, judicializada. Eso quiere decir que es imposible prohibir la ley de la gravedad, por ejemplo. Es decir, entonces por eso no la hago, pero si no la haría, ¿no? Es probable. Que pueden hacer leyes que no quieren decir nada. Es probable que lo que tú decís sea así. Pero volvamos a lo que tú preguntabas, con un carácter genérico, que era lo que había planteado Marcia. Me parece que sí. Me parece que tiene que haber algunos razonables límites, pero el problema que hay es que se entra muy fácilmente en conflicto con lo que podemos llamar la libertad de expresión de una manera genérica. Es muy difícil decir cuál es el límite entre lo que se puede decir o no decir
por un periodista a través de una entrevista. Es muy difícil. ¿Quién se va a encargar de la censura? Los censuradores generalmente terminan siendo severos censuradores y terminan con regímenes dictatoriales o semidictatoriales, ¿no? Como los que fácilmente podemos imaginar. Yo no creo en la censura, claro. No, que creo que Marcia no hablaba de censura. Creo que en todo caso planteaba la pregunta del otro lado del mostrador, ¿no? La autocensura. No sé, es la discusión que está abierta, nada más. Pero ¿en qué momento alguien pudo creer que yo estaba hablando de censura? No entiendo. Jamás hablé de censura y no hablaría porque me parece de una torpeza infinita y porque además la censura sigue siendo la violación de los derechos a la información de la ciudadanía. Yo creo que lo que debería haber acá es una actitud de responsabilidad. Repito que en ningún momento dije ni quise inferir nada parecido a la censura. Una actitud de responsabilidad ética por parte de los periodistas, que los tenemos muy inteligentes, muy formados, muy preparados en este país. No en el sentido, no una responsabilidad ética en el sentido de no decir las cosas malas que pasan, no, decir las cosas malas que pasan, investigarlas, pero mostrar todo el panorama, mostrar no solo un hecho aparentemente descarnado, aparentemente objetivo, porque es mentira, en esto no hay objetividades, por eso digo aparentemente objetivo, y dejar al menos planteados dos enfoques sobre la cuestión. Y uno de ellos tiene que pasar por la ética. Porque la ética es la que nos indica si nuestra conducta de todos los días es buena o es mala. Y si yo generalizara mi conducta de todos los días y me imaginara qué pasaría con la humanidad, ¿no? Si todos nos dedicáramos al narcotráfico. Generalizo la conducta. Gonzalo. Bueno, perfecto. Rápidamente. Después me la contesto. ¿Es bueno o es malo generalizar el narcotráfico en el universo, en el planeta Tierra? Pero por favor, estamos hablando de cosas elementales. Creo que la actitud responsable de los periodistas no debe excluir nada, pero debe incluir la ética. Dos cositas. Una, Juan, yo estoy totalmente de acuerdo. Se está perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Yo estoy involucrado en esto desde hace más de 20 años. Se pierde. Si legalizás, no sé qué es lo que puede pasar, pero seguramente peor no nos va a ir. Eso es seguro. Ahora, el problema que hay es que tenemos que legalizar todos juntos. Es muy difícil legalizar en un país y dejar ilegal en los otros porque te convertís en un centro. Sin duda. Eso es uno. Sin duda. Y después, con respecto a lo que dice Marcia, yo creo que nadie habló de censura, evidentemente, porque hoy día, y ese es uno de los cambios del tiempo, hoy día la censura la tenemos en la mano. Clic, apagaste, cambias de canal y te vas, porque los programas no valen nada. Entonces clic y te vas a otro programa. No es necesario que haya censura. El propio televidente censura y te vas. Ahora, lo que deja es que los periodistas, las personas que son responsables de darnos información, que la necesitamos además porque están pasando muchas cosas en el mundo y no sabemos de dónde sacar la información fidedigna, ahí es donde está la responsabilidad de que haya programas que sean buenos, que sean interesantes, que sean cosas que te estimulen y que te den datos. Y si no te dan datos objetivos, que mucha gente dice que no se puede, que te digan, yo soy tal persona, yo tengo esta visión de la vida y así yo veo tal y cual conflicto. Pero que sea una cosa que a ti te informe. Y eso es lo que yo creo que estamos en peligro de perder con todo esto de los ratings y la propaganda y que hay que tener sponsors y hay que no sé. Al final vos terminás viendo basura. Y a mí me da mucho miedo porque la sociedad necesita estar informada, sobre todo en un mundo globalizado.